Hola oyentes de Radio Sefrad y bienvenidos nuevamente a las edades del totalitarismo con el historiador Ricardo López Gotig. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, ¿qué tal? Bueno, ya saben que en esta sección hemos recorrido algunos periodos históricos que anteceden al siglo XX, que es donde se producen la eclosión de los totalitarismos, pero que están en su germen. Y hoy sí ya vamos a adentrarnos en pleno siglo XX porque el final de la Primera Guerra Mundial constituye un punto y aparte, ¿no? Es el final de algunos imperios importantes, uno de ellos el instalado en el centro de Europa, ¿no? El Imperio Austrohúngaro y otros imperios también relacionados con él, como el alemán. Así que vamos a hablar de esas historias de la historia contigo para ponernos en contexto. Sí, si bien cronológicamente siempre decimos que el siglo XX empieza a comienzos del siglo, en realidad después de la Primera Guerra Mundial comienza un mundo completamente nuevo, porque no solo se reconfigura todo el mapa europeo, sino que además cambian los regímenes políticos. Y como bien señalabas, desaparecen como imperios el imperio alemán, el imperio austrohúngaro, el imperio ruso con la revolución bolchevique y unos años después el imperio otomano. Con lo cual se da una implosión de estos imperios y cambian totalmente los mapas europeos. Uno de los grandes cambios que va a haber es que el imperio austrohúngaro no solo se va a disolver, sino que además van a aparecer nuevos países independientes. Es decir, Austria, Hungría van a ser países independientes, ya no parte de una misma monarquía, pasan a ser repúblicas y además se crean Checoslovaquia, Polonia, se va a crear lo que se va a conocer luego como Yugoslavia en torno al reino de Serbia. Por lo tanto, va a haber un nuevo mapa y que va a dejar muchas poblaciones insatisfechas. ¿Por qué? Porque los perdedores de la guerra, ya sea Alemania, Hungría, Austria, van a sentir que grandes territorios fueron cercenados de sus países y además lo que va a ocurrir es que, a diferencia de lo que pasaba en Europa Occidental, en toda Europa Central y Oriental, había una gran mezcla de las minorías étnicas, con lo cual no era tan fácil establecer los nuevos mapas. Los grandes, digamos, los que más se sentían perjudicados por la derrota en la guerra fue Alemania. ¿Por qué? Esto generó un efecto muy importante que explica todo el clima de insatisfacción en el periodo de entreguerras. Porque los alemanes, cuando hacen el armisticio en noviembre de 1918, aún estaban ocupando grandes partes de Francia, de Bélgica, del oriente europeo, con lo cual, ¿qué ocurría? De repente, para el alemán corriente, Alemania perdía la guerra, pero estaba ocupando Ucrania, ocupaba parte de Francia, de Bélgica, de Bielorrusia. Entonces el alemán corriente no entendía por qué se había perdido, porque Alemania nunca fue invadida durante la Primera Guerra Mundial. Es decir, desde ese punto de vista territorial estaba intacto. Entonces ahí se empieza a ver y se empieza a gestar la idea de que había habido una traición interna hacia Alemania durante la guerra. Por otro lado, Alemania perdió parte de su territorio, no solo Alsacia y Lorena, que digamos, había tomado, había invadido durante la Guerra Franco-Prusiana de 1870-71, sino que también pierde parte de su territorio en lo que hoy es Polonia. ¿Sí? Básicamente lo que se conocía como el corredor polaco. ¿Sí? Cuando se crea Polonia por decisión de los países aliados, Alemania tiene que ceder una parte de su territorio para que Polonia pudiera tener una salida al mar Báltico. Esto va a generar una gran corriente que va a procurar la revisión del Tratado de Versalles. Este tratado también implicaba la reducción de su ejército a solo 100.000 soldados,
la desaparición de la artillería pesada, la desaparición de los submarinos y los acorazados, la supresión de la fuerza aérea, la supresión del servicio militar obligatorio en Alemania, y además se prohibía que Alemania y Austria pudieran fusionarse en un solo país, lo que se conocía como el Anschluss. Entonces, todo esto fue vivido como una gran humillación por parte de los alemanes, a lo que hay que sumarle las indemnizaciones de guerra, la declaración de la culpabilidad de Alemania como iniciadora de la Primera Guerra. Entonces, todo esto le va a dar digamos, un gran discurso a los elementos más nacionalistas del mundo alemán. Ahora bien, cuando se produce la unificación alemana en el siglo XIX, había dos grandes corrientes. Una idea era lo que se llamaba la Gran Alemania. La Gran Alemania suponía la unión de Prusia, Austria y la Confederación Germánica en un solo imperio. El problema de la Gran Alemania es que el imperio austríaco venía con muchas minorías nacionales. Checos, eslovacos, húngaros, eslovenos, rumanos, polacos, con lo cual, si bien iba a estar gran parte de la población alemana dentro de ese imperio, el problema es que venía con muchas minorías nacionales, con lo cual iba a ser un gran imperio alemán, pero con importantes minorías. La otra postura, que es la que termina predominando en la unificación alemana, va a ser la de la pequeña Alemania, es decir, Prusia más la Confederación Germánica sin el Imperio Austríaco. Con lo cual iba a ser una Alemania más homogénea nacionalmente, pero sin, bueno, los austríacos quedaban de lado, pero sin importantes minorías nacionales. Ahora bien, ¿qué era lo que definía lo alemán en el siglo XIX? Lo alemán estaba definido por la lengua y la cultura. Es decir, que en esa ecuación quedaba fuera la religión. ¿Por qué? Bueno, porque en el norte de Alemania hay un predominio del protestantismo y en el sur del catolicismo, con lo cual incluir a la religión hubiera sido un factor de división. Con lo cual optaron por dejar fuera de esa ecuación al tema religioso y en este sentido los judíos alemanes quedaban adentro porque ellos eran parte de la lengua y la cultura alemana. Entonces, no se ponía acento en la religión, eso quedaba en el ámbito privado, y lo que era importante era la lengua y la cultura. Cuando termina la Primera Guerra Mundial y Austria queda como un país independiente, ya sin los pueblos eslavos y los húngaros, entonces la idea era, bueno, vamos a unir a todos los alemanes en un mismo estado. Y el otro tema eran la minoría alemana que estaba en el nuevo país llamado Checoslovaquia. Ahí los alemanes eran el 23% de la población y sobre todo muy concentradas en las fronteras con Alemania y Austria, lo que genéricamente se conoció como los Sudetes, porque ahí había entre un 80-90% de población alemana. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, se empieza a plantear nuevas teorías sobre qué era lo alemán. Y antes de la guerra siempre estaba el concepto de lo que se llamaba la Mitteleuropa, es decir, no es exactamente Europa Central, sino era un mundo en el cual lo predominante era la cultura germánica, más allá de la lengua que se hablara. Entonces, en esa Mitteleuropa incluía lo que hoy son República Checa, Eslovaquia, Polonia e incluso partes del Imperio Ruso. Era un mundo en el que había una cultura germánica más allá del idioma que se hablara. Entonces empezaron a forjarse nuevas teorías sobre el organicismo del pueblo alemán. Es decir, al pueblo alemán se lo veía como un ente viviente, no como, como una sociedad en la cual había personas que se sentían parte de Alemania o de un mundo alemán, sino que era la idea orgánica. Lo alemán era un organismo viviente. ¿Esto qué da lugar? Bueno, da lugar a pensar que aquellos que no son parte de ese organismo tienen que ser expulsados, lo cual después se verá justamente en el nazismo, ¿no? Que consideraban a los judíos como algo extraño en ese organismo.
Pero además se fueron elaborando varias teorías con un cierto contenido metafísico sobre cómo era ese cuerpo alemán. Y algunos lo identificaban a ese cuerpo alemán vinculado con la tierra. Es decir, que había tierras donde habían estado los alemanes que seguían vinculadas de algún modo metafísico con ese pueblo alemán. Y había otra teoría que también iba vinculada, que era esta idea de la cultura germánica, ¿no? La cultura germánica abarcaba mucho más que los lugares donde se hablaba alemán y que tenían que ver con una serie de hábitos industriales, agrícolas, que hacían que hubiera un espacio económico y cultural alemán mucho más amplio de lo que era un Estado alemán. Todo esto que va a ir dando a lo que después vamos a conocer como el Lebensraum, ¿no? La idea del espacio vital. ¿De dónde viene esto? Que en marzo de 1918 el gobierno bolchevique cedió una gran parte de lo que era el antiguo imperio ruso al ejército alemán. Gran parte de Bielorrusia, los países bálticos, Polonia, Ucrania, incluso partes del sur de Rusia y del Cáucaso, y que los alemanes interpretaron que ese era el espacio vital en el cual se podía desarrollar un gran pueblo germánico. Entonces, todas estas ideas empiezan a cobrar forma y sobre todo empiezan a ganar terreno después de la Primera Guerra Mundial. No es que antes no existieran todas estas teorías, pero después de la Primera Guerra Mundial, en un clima de gran insatisfacción, de humillación, de sentir una pérdida que no les era racional. Entonces empiezan a ganar terreno todas estas teorías en un mundo científico. Esto es muy interesante, o sea, no es hecho de la nada esto. Fueron círculos académicos que fueron elaborando todas estas teorías y que después se fueron plasmando en la política. ¿A través de quiénes? De los movimientos nacionalistas que empezaron a cobrar fuerza en la Alemania de entreguerras. Genéricamente los conocemos con los movimientos Völkisch, es decir, la traducción podría ser nacionalista, Volk es pueblo en alemán, y estos movimientos Völkisch, que eran muy variados y que en principio estaban muy dispersos, fueron elaborando todo este cuerpo de ideas y cómo plasmarlo a la política. Y sobre todo tenían una enorme influencia en la aristocracia alemana y en el ejército alemán, que aunque reducido, seguía teniendo su gran importancia. Realmente interesante porque vemos ahí todos los elementos que luego van a configurar el universo, digamos, cultural, simbólico, ideológico del nazismo, ¿no? Claro, el nazismo en rigor no inventa nada, simplemente va tomando elementos sueltos que iban encontrando y los fueron canalizando a través digamos, de su partido. Pero muchas de estas ideas eran previas a la Primera Guerra Mundial. Lo que pasa es que el nazismo, bueno, va a ir tomando estas ideas de la territorialidad, estas ideas de la cultura alemana, luego va a tomar las ideas de la eugenesia, el antisemitismo, y las va a ir plasmando en un solo cuerpo de ideas, con lo cual, claro, mientras se va desarrollando el nazismo como partido político, va a ir sumando distintas fracciones del pensamiento Völkisch en torno a un solo partido. Uh-huh. Realmente asombroso porque aparte de lo que mencionabas de las raíces de este concepto de la pequeña Alemania, me recordaba mucho también a grandes nombres de los judíos en aquella época, por ejemplo, gente que había nacido en territorio checo, como puede ser Kafka, pero que hablaba en alemán y su cultura era alemana, o antes que él, Exacto. Gustav Mahler, que también había nacido en un pueblito de lo que hoy en día es Checoslovaquia, pero que era completamente alemán en su concepto. Y también es lo que hablabas de esta libertad religiosa relativa, que
que llevó a que muchos judíos se volcaran hacia el concepto de la ilustración, la Haskalah, que primero preconizó, digamos, Moses Mendelssohn ya a finales del siglo XVIII, pero que daba la posibilidad de que los judíos también fueran ciudadanos de esos países. No solamente una minoría, sino parte de la nacionalidad nueva, ¿no? Exacto. El ejemplo de Kafka creo que es el más ilustrativo. ¿Por qué? Porque él, cuando se hace un censo en Checoslovaquia en los años 20, se da la posibilidad de que cada uno se censara en la nacionalidad que estimaba que era la suya, ¿no? Y él en el censo se declara alemán, no se declara judío, se declara alemán. Es decir, que tenía tan incorporado el tema de la germanidad y que era, claro, era mucho más abarcativo que lo que después va a ser con el nazismo, ¿no? Porque el nazismo ya era un concepto totalmente biológico. Y de hecho, toda la nobleza toda la nobleza checa, el idioma que usaban era el alemán, no era el checo. El checo era un idioma que estaba reducido al uso con los empleados, con los campesinos, es decir, que empieza a tomar importancia recién a principios del siglo XX. Uh-huh. Pero la cultura alemana estaba tan extendida que realmente existía esto de la cultura germánica más allá del idioma que se hablara. El tema es que después, en el periodo entre guerras, se le empieza a dar una visión política totalmente distinta porque, por ejemplo, a los alemanes del Volga, que vivían desde desde el siglo XVIII, que vivían en Rusia, en las orillas del Volga, ellos eran censados como alemanes, Rusia los consideraba alemanes, ellos asimismo se consideraban alemanes, pero eran súbditos del Imperio Ruso. Lo que pasa es que justamente toda esta idea de extender el territorio alemán hacia donde hubiera personas de habla alemana, esto implicaba claramente una política de expansión militar que iba mucho más allá de que hubiera minorías nacionales o no. Uh-huh. Entonces, y lo que va a ir forjando también es la idea de la singularidad de lo alemán en Europa. ¿Qué ocurría? También esto se había dado cuando Alsacia y Lorena son invadidas por Alemania en 1870, se había forjado dos doctrinas al respecto. Para Francia, uno era francés, no solo por hablar el francés, sino también había una expresión de la voluntad. Es decir, aquel que voluntariamente se declarara francés, también había esta idea de que era francés. ¿Qué ocurría? En Alsacia y Lorena, donde se hablaba mayormente el alemán, esa población quería ser parte de Francia. En cambio, los alemanes no aceptaban esa teoría de la voluntad. Decían, no, uno es alemán independientemente de cuál sea su voluntad, porque la lengua y la cultura es lo que determina el carácter de tal. Uh-huh. Digamos que si bien esa doctrina se había hecho claramente para Alsacia y Lorena, bueno, todo esto empieza a ser revisado después de la Primera Guerra Mundial porque de alguna forma veían que lo que era el Estado alemán no coincidía con los territorios donde había alemanes. Uh-huh. Y tengamos en cuenta que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, había millones de alemanes viviendo desde hacía siglos en toda Europa Oriental. Es decir, había en Hungría, en Yugoslavia, en Rumania, bueno, en Rusia, en los países bálticos, había minorías alemanas viviendo en todos esos países que, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial son expulsados a lo que hoy es la República Federal Alemana. Uh-huh. Bueno, este es un tema, el del antiguo imperio alemán, que seguramente estoy convencido de que volveremos a él, a abordarlo en futuras entregas, porque la historia no se acabó justamente allí, sino que siguió muy adelante. Así que vamos a dar por concluido el capítulo de hoy, si te parece bien. Sí, perfecto. Este es un tema que vamos a seguir tratando cada vez con más rigor a lo largo de los distintos programas.
Pues te agradecemos muchísimo que nos hayas ilustrado sobre esta parte de la historia que algunos tenemos un poco en la nebulosa de los antecedentes, pero no tan claro como nos has explicado tú, Ricardo López Gotic. Por lo tanto, estaremos encantados de volver a escuchar tus explicaciones la semana próxima aquí en Las Edades del Totalitarismo. Muchas gracias. Muchas gracias.